Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a contar el caso de otra persona, otra experimentadora. En este caso es una persona que conocí a través de otro de mis canales y que nos hicimos amigas y hemos conversado muchas cosas. Y yo sé que ella incluso tiene más experiencias que estas que me contó, pero esto es lo que ella contó en el momento y vamos a respetar, es decir, su criterio a la hora de contarlo. También de a poco, tal vez en otra ocasión me mande otro correo con otras experiencias más. Ella es una uruguaya que vive ahora en Argentina, se llama Silvia Abreu y vamos a contar sus experiencias. La mayoría son oníricas, pero son a la vez premonitorias. Y por otra parte, percibir presencias muy palpables. Paso a leer literal como ella me ha contado por escrito y espero que esto los anime a otros también a mandarme sus experiencias. Dice así: paso a contarte algo de lo cual me pasó a mí aproximadamente desde los 7 hasta los 12 o 14. Cuando yo me acostaba a dormir y ya estaba tapada, alguien se acostaba a mi lado, abrazándome como en cucharita. Se pegaba a mí de manera literal. Imagina mi miedo, dice ella. Yo me tapaba hasta la cabeza y le pedí a mis padres que me dejen la luz prendida del pasillo, pero era como que venía a dormir conmigo esa presencia. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora esto no es lo escrito, es mi pensamiento. A esa edad, sentir que alguien te abraza, que se recuesta a ti, obviamente da un poquito de temor, ¿no? Seguimos con su experiencia. Dice sí, luego a mis 15 ahí empecé a tener sueños premonitorios. El primero, el cual jamás me olvidaré, fue despertarme a los gritos llorando. Viene mi mamá, me calma y me dice: ¿tuviste una pesadilla? Y sí que lo era. Le conté lo que soñé y en realidad había visto que ella se moría. Y bueno, un mes antes de cumplir los 17, mi mamá falleció. Así nos cuenta. Bueno, fíjense que no pasó tanto tiempo. Ella ahí tenía 15 años y la mamá falleció antes de que ella cumpliera los 17. Así que evidentemente lo estaba percibiendo. Después, dice Silvia, tuve muchísimos sueños de amigos y familiares, incluso míos. Este es uno muy interesante. Soñé que estaba en un cuarto oscuro, tenía como si fueran pupitres y había un chico parado apoyado en uno de ellos con camisa azul, hablándome. Cuando desperté pensé que era un sueño raro, nada más. Luego tuve otro y yo estaba parada en una arcada, enfrente había una puerta y desde donde yo estaba parada salía mucha gente. Era muy raro este sueño que tuve y parece que lo tuvo varias veces el sueño, según lo que entiendo, con la misma imagen. Más tarde, dice Silvia, entendí perfectamente porque entré a trabajar al aeropuerto y ahí se disiparon mis dudas. Viví literal todo lo soñado. Estaba el chico que había visto, se llamaba Martín, era un compañero. Y viví exactamente ese mismo momento, como un déjà vu, así cuando se repite, ¿no? O sentimos que algo ya lo vivimos o lo soñamos igual, exacto a lo que estamos viviendo. Esto es como un déjà vu. Vivió ese momento como lo había visto en el sueño exactamente, apoyado en el pupitre. Y la puerta a la cual ella se refería, que veía de frente y que veía entrar mucha gente, era la manga donde salen los pasajeros. ¿Qué pasó?
es que yo hasta este momento no había ido nunca a un aeropuerto, por eso no entendía el sueño. Y así se despide con este fue el último sueño que ella nos transmitió. Pero Silvia es una persona que también tiene despierta una cualidad, porque yo les decía, como he conversado con ella, sé que ella tiene otras experiencias también, ha tenido de visualización de personas y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí se vieron que no es una sola cosa, porque aquí se engloba un poco lo de sentir presencias, los sueños premonitorios, el déjà vu. Ella vio el lugar donde iba a trabajar en el futuro. Por aquí los dejo, espero que ustedes también estén animándose a escribir pronto y me manden sus experiencias, aunque sea así de a poquito, si no quieren mandarla, si tienen más de una, y si tienen una sola igualmente es súper válida. Y con respecto a los déjà vu, en el próximo video les voy a contar algo que no sé si se puede llamar exactamente un déjà vu. Es algo que me pasó a mí. Algunas personas me han dicho que es un déjà vu, pero yo lo veo más como un encuentro de almas. Es decir, tal vez déjà vu porque te encuentras con alguien que ya habías visto, que conocías de antes, pero a veces no lo sabes. Son otras las cosas que te dicen que conoces a esa persona. Ya le contaré en el próximo video esa experiencia que fue muy significativa para mí y que hasta el día de hoy no tengo la respuesta exacta, pero no la he podido olvidar, la tengo muy patente porque fue algo grabado con mucha emoción. Amigos, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado esta experiencia también y vayan viendo cómo muchas personas van teniendo contacto con otros planos y tienen a veces portales que se abren momentáneamente en el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, y que todo esto es muy válido para cada persona y cada experiencia aporta algo más de conocimiento, por eso es bueno contarlas, para que así sumando todas las experiencias podemos llegar a un panorama que más existe aquí, que no lo vemos, pero que está al alcance de nosotros. Solo hace falta que se vayan despertando ciertos circuitos en nuestro cerebro. Amigos, muchas bendiciones, les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para ustedes y nos vemos en el próximo. Sean felices.